Hablar de Nayib Bukele hoy no es solo hablar de El Salvador. Es hablar de un modelo de liderazgo que está siendo copiado, estudiado, aplaudido y denunciado simultáneamente en distintas partes del mundo. Desde Argentina hasta Ecuador, desde Italia hasta Estados Unidos, políticos de distintas corrientes invocan el nombre de Bukele cuando hablan de seguridad, de reformas radicales, de romper con el establishment. ¿Qué hizo exactamente este hombre para generar tanto debate? El Salvador es un país de aproximadamente 6.3 millones de habitantes, ubicado en el corazón de Centroamérica. Imagina que tienes 43 años, eres presidente de uno de los países más pequeños del continente americano, y en menos de 6 años transformas la nación más peligrosa del hemisferio occidental en la más segura. Todo el mundo decía que era imposible. Los organismos internacionales te criticaban, los medios te cuestionaban, y la oposición te acusaba de dictador. Pero los números no mienten, de más de 2.390 homicidios en 2019, a solo 82 en 2025. ¿Cómo lo hizo? ¿A qué precio? ¿Y por qué la historia de Nayib Bukele importa más allá de las fronteras de El Salvador? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Bienvenidos a Líder de Líderes. Hoy nos adentramos en el análisis más completo sobre las decisiones que han convertido a Nayib Bukele en uno de los líderes más influyentes, más polémicos y más estudiados de América Latina en el siglo XXI. Vamos a ver sus logros verificados, sus controversias documentadas, y las preguntas que siguen sin respuesta. Quédate hasta el final porque esto tiene mucha tela que cortar. Sin salida al Atlántico, con una historia marcada por una guerra civil devastadora entre 1979 y 1992, y con décadas de bipartidismo entre los partidos Arena y el FMLN. Un país que para el año 2015 tenía una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alta que la de muchas zonas de conflicto armado en el mundo. En ese contexto llegó Bukele al poder en junio de 2019. Y desde entonces, casi nada ha sido como antes. Analicemos en detalle quién es este hombre, de dónde viene, y cuáles han sido las decisiones que están cambiando la historia. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Su familia no es cualquier familia. Su padre, Armando Bukele Catán, es un empresario e imán islámico de ascendencia palestina, cuya familia emigró de Jerusalén a América Latina a principios del siglo XX. Una herencia que mezcla el mundo árabe con la identidad centroamericana, algo que el propio Bukele ha usado con maestría para construir una imagen de outsider, de alguien diferente al político tradicional salvadoreño. Creció en el seno de una familia acomodada. Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, aunque no terminó la carrera. Algo que, curiosamente, sus críticos han usado en su contra y que él ha convertido en bandera, no necesitar un título universitario para gobernar bien. Su formación más importante, diría él mismo, fue práctica, trabajar en la empresa familiar de publicidad y aprender comunicación desde adentro. Antes de entrar a la política, Bukele trabajó en el mundo empresarial y publicitario. Esa experiencia lo marcaría para siempre. Cuando llegara al poder, sabría exactamente cómo comunicarse directamente con la gente, cómo construir una marca personal, cómo usar las redes sociales como ningún otro político latinoamericano lo había hecho antes. Su entrada a la política fue a través del FMLN, el partido de izquierda nacido de la guerrilla. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán desde 2012, un pequeño municipio de la zona metropolitana donde se hizo notar por obras visibles y comunicación directa con los ciudadanos. Luego, en 2015, ganó la alcaldía de San Salvador, la capital del país. Ahí fue donde comenzó a construir su leyenda. Como alcalde capitalino, Bukele recuperó el centro histórico de San Salvador, una zona que durante años había sido escenario de delincuencia y abandono. Construyó parques, instaló iluminación, generó espacios culturales, y se aseguró de que cada obra tuviera su propia estrategia de comunicación digital. Instagram, Twitter, Facebook. Mientras los demás políticos salvadoreños todavía usaban volantes y cuñas de radio, Bukele transmitía en vivo, respondía mensajes, y se presentaba como un alcalde de una nueva generación. Pero su relación con el FMLN se fue deteriorando. En 2017, el partido lo expulsó alegando falta de disciplina interna. Lejos de hundirse políticamente, Bukele aprovechó esa expulsión como trampolín. Fundó el movimiento Nuevas Ideas y comenzó a construir su candidatura presidencial sobre la base de un mensaje simple y poderoso: soy diferente a todos los anteriores.
No soy Arena, no soy FMLN. Soy una opción nueva. La campaña presidencial de 2019 fue un fenómeno comunicacional sin precedentes en El Salvador. Bukele se presentó con una imagen fresca, vistiendo chaquetas de cuero, selfies en lugares insólitos, y un discurso que conectaba directamente con los jóvenes y con el hartazgo ciudadano hacia 30 años de bipartidismo. Su eslogan más recordado fue directo y desafiante: hay suficiente dinero cuando nadie lo roba. El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador con el 53.10% de los votos en primera vuelta. A sus 37 años de edad, se convertía en el presidente más joven de América Latina. Y lo hacía sin haber pertenecido nunca a ninguno de los dos partidos que habían gobernado el país desde el fin de la Guerra Civil. La señal era clara: El Salvador quería un cambio radical. Su victoria fue histórica no solo por su edad o por romper el bipartidismo. Fue histórica porque llegó al poder con solo 16 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Gobernando en minoría, con una oposición mayoritaria que le bloquearía iniciativas constantemente durante sus primeros 2 años. Esa tensión marcaría profundamente su estilo de gobierno. Los primeros meses de gobierno de Bukele estuvieron marcados por una narrativa de choque con las instituciones. En febrero de 2020, protagonizó uno de los episodios más controversiales de su presidencia: ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados para presionar a los diputados a que aprobaran un préstamo para equipar a las fuerzas de seguridad. La imagen de soldados con fusiles en el recinto legislativo dio vuelta al mundo y encendió alarmas sobre el autoritarismo del presidente. Bukele justificó la acción como una medida de presión democrática ante diputados que, según él, no representaban al pueblo. Sus críticos la calificaron de golpe de Estado simbólico. El Tribunal Supremo Electoral lo llamó al orden. Pero para una parte de la población salvadoreña, esa imagen generó algo inesperado: respaldo. Muchos ciudadanos veían en ese gesto a alguien que por fin se atrevía a enfrentar a una clase política percibida como corrupta e ineficiente. Luego llegó la pandemia de COVID-19, y con ella, otra tormenta política. Bukele impuso una de las cuarentenas más estrictas de la región. Cerró fronteras, confinó a la población, y comenzó la construcción del Hospital El Salvador, presentado como el hospital COVID más grande de América Latina. Distribuyó bonos de $300 a familias vulnerables, algo inédito en la historia fiscal del país. Pero también chocó con la Asamblea y con el Poder Judicial, que declararon inconstitucionales varias de sus medidas. Y en lugar de acatar, el gobierno siguió adelante. Ese patrón se repetiría. El verdadero punto de inflexión llegó el 28 de febrero de 2021. En las elecciones legislativas, el partido Nuevas Ideas de Bukele obtuvo una victoria aplastante, más del 70% de los votos. Por primera vez en su presidencia, Bukele tendría mayoría propia en la Asamblea, y con alianzas, incluso mayoría calificada de 2/3. Lo que sucedió el 1 de mayo de 2021, en la primera sesión de la nueva Asamblea, sacudió a El Salvador y a la comunidad internacional. Los nuevos diputados oficialistas destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Todo en una sola sesión, sin seguir el proceso establecido constitucionalmente. El gobierno lo justificó argumentando que esos magistrados habían actuado contra los intereses del pueblo durante la pandemia. La oposición, organismos internacionales y gobiernos democráticos lo llamaron un golpe técnico al Estado de Derecho. Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y múltiples organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación. The New York Times y medios internacionales de referencia abrieron sus portadas con la noticia. Pero algo curioso pasó: la aprobación popular de Bukele en El Salvador no solo no cayó, sino que se mantuvo en niveles altísimos. ¿Cómo entender esa paradoja? Para muchos salvadoreños, el poder judicial era visto como parte del mismo sistema corrupto que había fallado al país durante décadas. Que alguien por fin se atreviera a torcerle el brazo, aunque fuera de forma cuestionable, generaba más alivio que indignación. Y ahora llegamos a la primera y más emblemática de las decisiones que estamos analizando hoy: la guerra frontal contra las pandillas. Esta es, probablemente, la política que más ha transformado la vida cotidiana de los salvadoreños, la que más debate genera en el mundo, y la que más ha influenciado a otros líderes latinoamericanos. Para entender el impacto, necesitamos entender el punto de partida. En 2015, El Salvador registró la escandalosa cifra de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En términos absolutos, eso significaba que 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo eran salvadoreñas. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban territorios enteros, establecían fronteras invisibles, cobraban extorsiones a negocios, transportistas y ciudadanos comunes. El miedo era parte de la vida cotidiana. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele lanzó el Plan Control Territorial, una estrategia que en su primera fase combinó el despliegue masivo de policías y militares en zonas controladas por pandillas con mejoras de infraestructura en esas comunidades. Los resultados comenzaron a notarse. En 2019, la tasa bajó de más de 50 a alrededor de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era un avance real, pero no suficiente. El momento que cambió todo fue el 27 de marzo de 2022. Ese día, en solo 24 horas, ocurrieron 62 asesinatos en todo el país. El día más violento desde que Bukele llegó al poder. La respuesta fue inmediata y radical. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa aprobó el llamado régimen de excepción. ¿Qué significa exactamente el régimen de excepción? Implica la suspensión temporal de garantías constitucionales. El plazo de detención provisional pasó de 72 horas a 15 días sin necesidad de acusación formal. Se permitió la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. Se suprimió temporalmente el derecho de asociación. Y se dio a las fuerzas de seguridad amplios poderes para operar. Esta medida, que inicialmente debía durar 30 días, ha sido prorrogada por la Asamblea cada mes de forma ininterrumpida desde entonces. Al momento de grabar este video, lleva más de 3 años vigente. Los resultados en términos de seguridad son, para decirlo con justicia, impresionantes. Bajo el régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas. En 2023, El Salvador registró solo 154 homicidios en todo el año. En 2024, bajó a 114. Y en 2025, fueron solo 82. La tasa de homicidios pasó de más de 100 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 1.3 en 2025. Eso lo posiciona, según datos del propio gobierno y verificados por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, como el país más seguro del hemisferio occidental. Para simbolizar esta transformación, Bukele inauguró en enero de 2023 el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como el CECOT, en Tecoluca. Una megacárcel de máxima seguridad construida en 166 hectáreas, con capacidad para 40.000 internos, custodiada por 19 torres de vigilancia, más de 600 efectivos militares y 250 agentes policiales. Las imágenes virales de cientos de presos con la cabeza rapada, uniformados, caminando en fila, dieron vuelta al mundo y generaron reacciones divididas, admiración en algunos sectores y horror en otros. Y ahí está el nudo del debate. Porque si bien los números de seguridad son incuestionables, el costo humano de esta política es profundamente controversial. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado sistemáticamente capturas arbitrarias, personas detenidas sin pruebas de pertenencia a pandillas, muertes bajo custodia estatal y denuncias de tortura en los centros penales. La organización Socorro Jurídico Humanitario documentó que hasta finales de 2024, 473 personas habían muerto bajo custodia estatal. Los críticos señalan además un problema técnico importante: El Salvador dejó de publicar datos de homicidios verificados de manera independiente. El gobierno declaró esa información como de seguridad nacional. Investigadores y periodistas han señalado que las personas desaparecidas o muertas en enfrentamientos con fuerzas del orden han dejado de contabilizarse en las estadísticas oficiales de homicidios, lo que puede inflar la imagen de éxito. La administración Bukele rechaza sistemáticamente estas acusaciones, tildando a quienes las hacen de defensores de criminales. Fíjate en este dilema que El Salvador le plantea al mundo: ¿es legítimo suspender derechos fundamentales para lograr seguridad pública? ¿El fin justifica los medios? ¿Y qué pasa cuando esos medios implican privar de libertad a personas inocentes? Son preguntas que no tienen respuesta fácil, y que cada uno de ustedes tendrá que responder desde su propia conciencia y valores. La segunda gran decisión que nos ocupa es, sin duda, la más audaz desde el punto de vista económico y la que más debate generó a nivel global: la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. El 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en hacer del Bitcoin una moneda oficial de circulación legal junto al dólar estadounidense. Bukele lo anunció como una revolución para la inclusión financiera,
para modernizar la economía del país y para reducir el costo de las remesas, que representan más del 20% del PIB salvadoreño. El gobierno creó la billetera digital Chivo Wallet, regaló $30 en Bitcoin a cada ciudadano que se registrara, e instaló 200 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. La reacción internacional fue inmediata. El Fondo Monetario Internacional expresó preocupación por la volatilidad del activo y los riesgos para la estabilidad fiscal. El Banco Mundial declinó ayudar con la implementación técnica. Y dentro del país, encuestas mostraron que más del 90% de los salvadoreños nunca usaron la Chivo Wallet de manera regular, y que el 91.7% de la población, para finales de 2022, creía que su economía seguía igual o peor. Pero Bukele no retrocedió. Al contrario, comenzó a comprar Bitcoin diariamente con fondos públicos, acumulando lo que se conoció como la Reserva Estratégica de Bitcoin del Estado salvadoreño. El gobierno también anunció proyectos como la minería de Bitcoin usando energía geotérmica de los volcanes, y los llamados bonos volcán, instrumentos financieros respaldados en parte por criptomonedas. La historia del Bitcoin en El Salvador tuvo un giro inesperado en diciembre de 2024. Tras más de 3 años de negociaciones, el FMI aprobó un programa de financiamiento por $1.400 millones bajo el servicio ampliado del fondo. A cambio, el gobierno salvadoreño acordó hacer voluntaria la aceptación de Bitcoin por el sector privado, eliminar gradualmente la billetera Chivo, y limitar las compras de Bitcoin por parte del Estado. En enero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas correspondientes. ¿Fue un fracaso? Aquí las perspectivas divergen radicalmente. Los críticos dicen que la adopción del Bitcoin fue un experimento costoso que no mejoró la inclusión financiera, generó incertidumbre económica, y terminó cediendo ante la presión del FMI. Los defensores argumentan que el experimento dejó beneficios reales. El Salvador invirtió inicialmente alrededor de $270 millones en Bitcoin, y esas reservas, según datos de principios de 2026, valían alrededor de $700 millones, más del doble. Además, el branding internacional que generó el experimento atrajo turismo, inversión tecnológica, y colocó a El Salvador en el mapa de la conversación global sobre el futuro financiero. El propio Bukele lo resumió en una entrevista con la revista Time: pudo haber funcionado mejor, pero no nos ha dejado nada malo, al contrario, nos ha dado branding, nos ha traído inversión, nos ha traído turismo. Y añadió que el gobierno continuaría comprando Bitcoin para sus reservas, independientemente del acuerdo con el FMI. Una declaración que refleja perfectamente el estilo Bukele, incómodo con las convenciones, dispuesto a seguir su propio camino incluso cuando el mundo le dice que está equivocado. Lo que sí es verificable es que El Salvador comenzó a ver resultados económicos en 2025. El FMI proyectó un crecimiento de alrededor del 4% para ese año, notablemente superior al 2.6% del año anterior y al promedio histórico del país. Las agencias calificadoras como Moody's cambiaron su perspectiva sobre la deuda salvadoreña a positiva. Y el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió $1.300 millones para sectores como vivienda y turismo. Para muchos analistas, este despegue económico no es resultado del Bitcoin en sí, sino de la combinación de seguridad mejorada, reformas institucionales y el acuerdo con el FMI. La tercera decisión que vamos a analizar es quizás la más polémica desde una perspectiva democrática: la progresiva concentración del poder en manos de Bukele y su partido, que culminó con la reelección controversial y, en 2025, con la aprobación de la reelección indefinida. Ya hemos mencionado la destitución de los magistrados en 2021. Pero ese fue solo el comienzo de un patrón que se repetiría con diferentes instituciones. Con la nueva Sala Constitucional alineada al gobierno, se emitió en septiembre de ese mismo año una resolución que habilitaba la reelección presidencial inmediata de Bukele, reinterpretando el artículo de la Constitución que la prohibía. Una medida que 182 años de tradición constitucional salvadoreña habían mantenido inviolable. En febrero de 2024, Bukele se presentó a las elecciones presidenciales y ganó con el 84.65% de los votos. Un resultado histórico, sin precedentes en la era democrática salvadoreña. Sus defensores lo celebraron como la mayor validación popular posible. Sus críticos argumentaron que esas elecciones se realizaron en condiciones de inequidad grave, con régimen de excepción vigente, con cambios en las reglas electorales realizados meses antes, y sin un sistema de segunda vuelta que obligara a consolidar mayorías. Pero la historia no termina ahí. En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que eliminó el límite de mandatos presidenciales, abriendo la puerta a la reelección indefinida de Bukele o cualquier presidente futuro.
También eliminó la segunda vuelta electoral. La oposición reaccionó con dureza. La diputada Marcela Villatoro de Arena declaró: "Este día ha muerto la democracia en El Salvador". Los partidos opositores FMLN y Vamos también expresaron condena. Y lo interesante es que el propio Bukele, en una entrevista con la revista Time publicada en agosto de 2024, había dicho que no buscaría un tercer mandato porque la Constitución no se lo permitía y porque así lo había acordado con su esposa. Pocos meses después, la Constitución fue cambiada. ¿Contradicción? ¿Evolución? ¿Oportunismo? Cada quien lo interpreta a su manera. Para los defensores del gobierno, estas reformas son la expresión de la voluntad del pueblo soberano, que una y otra vez ha respaldado masivamente a Bukele en las urnas. ¿Quién es el establishment internacional para decirle a los salvadoreños cómo deben gobernar su país? Para los críticos, la eliminación de límites al poder es la receta perfecta para el autoritarismo, independientemente de cuán popular sea el líder en un momento dado. Un capítulo que no podemos ignorar es la relación de Bukele con la administración Trump en Estados Unidos, que ha tomado dimensiones históricas y que dice mucho sobre cómo Bukele se proyecta hacia afuera. Desde principios de 2025, la alianza entre Bukele y Trump se ha vuelto una de las relaciones más estrechas en la política del hemisferio occidental. El Salvador acordó recibir en el SECOT a migrantes deportados desde Estados Unidos que las autoridades de ese país identificaron como integrantes del Tren de Aragua u otras organizaciones criminales venezolanas. Los primeros vuelos de deportación generaron una tormenta jurídica en Estados Unidos. Un juez federal ordenó detener los vuelos cuando estaban en el aire. La Casa Blanca ignoró la orden. Y Bukele, en su cuenta de X, respondió con ironía: "Uy, demasiado tarde". El incidente ilustra perfectamente el estilo Bukele: rápido, provocador, capaz de convertir una crisis diplomática en un momento de comunicación viral a su favor. La Corte Suprema estadounidense terminó avalando temporalmente las deportaciones. En abril de 2025, Bukele visitó la Casa Blanca y fue recibido por Trump en lo que fue más que una visita protocolar, fue un respaldo explícito del hombre más poderoso del mundo a un modelo de gobierno que muchos en Washington admiraban. Sin embargo, esta alianza también tiene su lado oscuro. Organismos de derechos humanos señalaron que varios de los migrantes deportados y enviados al SECOT no tenían antecedentes criminales documentados. La propia administración Trump admitió en documentos judiciales que algunos deportados carecían de vínculos comprobados con organizaciones criminales. El gobierno salvadoreño no ofreció detalles sobre las condiciones de detención de estos migrantes. La frontera entre alianza geopolítica y violación de derechos humanos se volvió borrosa. Un aspecto que ningún análisis serio de Bukele puede ignorar es su maestría en la comunicación digital. Bukele no solo es presidente, es un fenómeno mediático que ha redefinido lo que significa ser un líder político en la era de las redes sociales. Tiene millones de seguidores en X, Facebook e Instagram. Publica con frecuencia, mezcla datos oficiales con humor y provocación, responde a sus críticos directamente, y sabe perfectamente cómo construir narrativas que dividen: o estás con él o contra él. Se autodenominó en una ocasión el dictador más cool del mundo, una frase que muchos tomaron como una provocación y que él presentó como ironía. Esa ambigüedad calculada es parte de su estrategia. Los estudios sobre su comunicación digital destacan su capacidad para crear contenido viral alrededor de hitos de seguridad, para anticiparse al ciclo de noticias, y para responder a las críticas antes de que se instalen en el imaginario colectivo. Cuando el mundo cuestionaba su reelección, publicaba estadísticas de homicidios. Cuando los organismos internacionales lo criticaban, publicaba fotos de niños jugando en parques que antes eran territorios de pandillas. Es comunicación política de alto nivel, y sería ingenuo no reconocerlo. El impacto de Bukele en América Latina es, quizás, el elemento más significativo de su legado todavía en construcción. Analicemos esto con cuidado. El modelo Bukele, o lo que se ha llamado el método Bukele, en materia de seguridad, ha generado un efecto de demostración impresionante. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa implantó un estado de excepción y retórica muy similar para enfrentar la crisis de violencia criminal. En Argentina, el presidente Javier Milei ha citado a Bukele como referencia. En varios países de Centroamérica, funcionarios y candidatos dicen estudiar el caso salvadoreño. El Instituto Europeo de Administración de Empresas INSEAD publicó en 2024 un caso de estudio titulado El Salvador, de la capital mundial del homicidio a país de esperanza y prosperidad. Pero la influencia de Bukele no es solo en seguridad. Es también en estilo de liderazgo. La forma en que descartó los partidos tradicionales, construyó su propia organización política desde cero,
usó las redes sociales como canal principal, y desafió abiertamente a las instituciones internacionales cuando éstas contradecían su agenda. Todo eso está siendo estudiado y replicado, para bien y para mal, por una nueva generación de líderes latinoamericanos. ¿Es Bukele un demócrata que gobernó con métodos cuestionables para lograr resultados extraordinarios? ¿O es un autócrata que usa las elecciones como legitimación de un poder que ya no tiene contrapesos reales? El think tank Varieties of Democracy lo clasifica como una autocracia electoral, es decir, un sistema que mantiene elecciones pero ha erosionado otros rasgos democráticos como el equilibrio de poderes. Otros analistas argumentan que esa clasificación ignora el contexto histórico salvadoreño, donde las instituciones democráticas siempre fueron débiles y corruptas. Vamos a hacer algo que pocos análisis se atreven a hacer con honestidad, un balance frío de logros verificados y retos pendientes. En el DEVE, los logros son innegables. La transformación en materia de seguridad es el más evidente, de ser el país más violento del hemisferio a ser el más seguro en menos de una década. Eso tiene un impacto real en la vida cotidiana de millones de salvadoreños que ahora pueden salir de noche, que sus hijos pueden ir a la escuela sin cruzar fronteras invisibles de pandillas, que pueden abrir negocios sin pagar extorsión. El turismo ha crecido significativamente, potenciado tanto por la seguridad como por la infraestructura desarrollada en el proyecto Surf City y otras iniciativas costeras. La economía comenzó a despegar en 2025 con tasas de crecimiento superiores al 4%, las más altas en años. En el haber, los retos y las críticas también son reales. El costo democrático de la concentración del poder es documentable. El Salvador tiene hoy un poder judicial sin independencia real, una asamblea dominada por un partido, y un presidente con mandato indefinido. Las violaciones a derechos humanos documentadas durante el régimen de excepción plantean preguntas sobre el precio de la seguridad. La economía, si bien creciendo, enfrenta una deuda pública significativa, vencimientos de bonos en 2026 y 2027 que requerirán financiamiento, y alrededor del 42.5% de la población activa en condiciones de precariedad laboral según datos de 2023. La pregunta que nadie puede responder todavía es la de la sostenibilidad. ¿Qué pasa si Bukele ya no está en el poder? ¿Puede un modelo basado tan fuertemente en una sola personalidad sobrevivir a su creador? ¿Las instituciones debilitadas podrán funcionar efectivamente si se necesita un cambio de dirección? ¿O el nivel de control alcanzado sobre el aparato del Estado hace que incluso esas preguntas sean irrelevantes? Hay controversias específicas que merecen mención aunque sea brevemente. En febrero de 2025, la Asamblea aprobó una reforma constitucional que elimina el financiamiento público a los partidos políticos. Respaldada por 58 de los 60 diputados oficialistas, esta medida fue criticada por la oposición argumentando que profundiza aún más la ventaja del partido en el poder sobre cualquier competidor electoral. También está la cuestión de la minería metálica. El Salvador había prohibido en 2017 la minería metálica por su impacto ambiental en un país con severos problemas de recursos hídricos. En 2023, el gobierno de Bukele reabrió el debate, argumentando que con nuevas tecnologías podría hacerse de forma sostenible. Las organizaciones ambientalistas y comunidades locales protestaron vigorosamente. El debate sobre minería versus agua potable versus ingresos económicos sigue sin resolverse. Y está el tema de los presos venezolanos en el SECOT. El Salvador se convirtió en la cárcel de máxima seguridad de migrantes deportados desde Estados Unidos, muchos de los cuales no tenían antecedentes criminales comprobados. Venezuela abrió una investigación contra Bukele por presuntos maltratos. La instrumentalización del SECOT como herramienta de política exterior estadounidense plantea preguntas serias sobre soberanía y derechos humanos que todavía no tienen respuesta. Analicemos brevemente cómo se compara Bukele con otros líderes que han enfrentado situaciones similares de alta criminalidad y crisis institucional. La comparación más frecuente es con Rodrigo Duterte en Filipinas, quien también lanzó una guerra frontal contra las drogas y la criminalidad con métodos brutales entre 2016 y 2022. Las similitudes son evidentes: altísima popularidad popular, métodos que generaron escándalo internacional, resultados en reducción de criminalidad combinados con violaciones documentadas de derechos humanos. Pero también hay diferencias importantes. Bukele ha mantenido un Estado de Derecho formal con más solidez que Duterte, y sus resultados en reducción de homicidios son más verificables y sostenidos. También se habla de Álvaro Uribe en Colombia, quien entre 2002 y 2010 implementó la llamada política de seguridad democrática contra las FARC y otros grupos armados con métodos igualmente controversiales. Como Bukele, Uribe logró una transformación real en los indicadores de seguridad, gozó de popularidad masiva, y fue acusado de debilitar instituciones.
La diferencia es que Colombia tenía instituciones más arraigadas y múltiples actores con capacidad de contrapeso. Lo que hace único a Bukele es la combinación de tres elementos que difícilmente se han visto juntos en un mismo líder latinoamericano contemporáneo: maestría en comunicación digital al nivel de las mejores empresas de Silicon Valley, disposición a romper todas las reglas institucionales cuando lo considera necesario, y resultados tangibles que hacen difícil el rechazo total de su modelo. ¿Cuál será el legado histórico de Nayib Bukele? Es una pregunta que hoy no puede responderse completamente, porque la historia todavía se está escribiendo. Pero podemos trazar algunos escenarios. El escenario optimista es que El Salvador haya encontrado un camino de estabilidad y crecimiento sostenido. Que la reducción de la violencia sea permanente, que la economía siga creciendo, que las libertades que se sacrificaron temporalmente durante el régimen de excepción se vayan restaurando una vez consolidada la paz, y que El Salvador sirva de inspiración para otros países que buscan salir de ciclos de violencia crónica. El escenario pesimista es que la concentración del poder haya destruido los contrapesos institucionales necesarios para una democracia sana. Que las violaciones de derechos humanos nunca sean investigadas ni reparadas. Que la dependencia de la figura de Bukele cree un vacío institucional cuando él ya no esté. Y que otros países copien los métodos de fuerza sin los resultados, creando nuevas formas de autoritarismo con barniz de eficiencia. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Bukele ha roto paradigmas. Ha demostrado que con voluntad política y concentración de poder se pueden lograr transformaciones que parecían imposibles. Ha demostrado también que el precio de esas transformaciones puede ser muy alto en términos de libertades civiles. Y ha puesto sobre la mesa una pregunta que Latinoamérica lleva décadas evadiendo: cuando el Estado de Derecho es tan débil que no puede proteger a sus ciudadanos, ¿cuánto de ese Estado de Derecho vale la pena defender? Vamos llegando al final de este análisis, y quiero ser claro sobre algo. Hemos intentado presentarte los hechos verificados, las perspectivas múltiples y las preguntas abiertas. No te hemos dicho lo que debes pensar sobre Bukele. Esa es tu responsabilidad como ciudadano latinoamericano informado. Lo que sí podemos decir es esto: Nayib Bukele es, guste o no, uno de los fenómenos políticos más significativos de América Latina en lo que va del siglo XXI. Sus decisiones sobre seguridad han transformado la vida de millones de salvadoreños. Su experimento con Bitcoin puso a un país pequeño en el centro del debate económico global. Su forma de acumular poder ha generado un debate urgente sobre los límites del liderazgo democrático. Y su influencia en la región latinoamericana seguirá siendo enorme en los próximos años. El Salvador de hoy es un país más seguro. También es un país con instituciones más débiles. Ambas cosas son verdad simultáneamente. El desafío para todos los que seguimos esta historia es resistir la tentación de quedarnos solo con la mitad del cuadro. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el modelo Bukele es replicable en otros países de América Latina? ¿O los costos democráticos son demasiado altos? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que Líder de Líderes quiere generar: informado, respetuoso y con múltiples perspectivas. Si este análisis te fue útil, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si conoces a alguien que quiera entender mejor la política latinoamericana contemporánea, comparte este video. Seguimos construyendo juntos esta comunidad de análisis político serio. Esto fue Líder de Líderes. Hasta el próximo video.